A partir de ahora, el análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. En tu compu, en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacalle.com. Comenzamos. Empieza una nueva jornada y por lo tanto una nueva entrega de Frecuencia Política que da cuenta, Fernando, de una semana que fue movida la semana anterior. Se han avivado las tensiones políticas entre la ciudadanía y el gobierno. Se generó el día martes 16 de abril una marcha que tuvo como epicentro la ciudad de Quito. Esta fue una manifestación masiva que juntó alrededor de 20.000 personas que se expresaron en las calles de Quito, todas con una consigna distinta: contra las políticas neoliberales unos, contra la persecución otros, contra la falta de libertades en el país otros, contra la idea de que el país no tiene un rumbo claro, y eso lo dicen las encuestas. 8 de cada 10 ecuatorianos creen que en este momento el país no tiene un rumbo claro. Solamente 17% tiene credibilidad y califica positiva la gestión del presidente, y se han hablado de privatizaciones, los despidos que ya suman cerca de 12.000 en el país, y esto motivó, insisto, que el día martes 16 de abril nos convocáramos los quiteños, los ecuatorianos, porque también tuvimos presencia de compatriotas de otras partes del país, a la marcha que se denominó 16 a ningún derecho menos. Esta arrancó desde el Parque El Arbolito, lo que es tradicional, y en las marchas siguió la calle Guayaquil, toda la 10 de agosto, ¿no es cierto?, la entrada al centro de la ciudad, y terminó en la Plaza del Teatro. Esta marcha fue impedida en un momento determinado de poder seguir de manera conjunta y tuvo 3 paralizaciones de parte de la Policía Nacional. Eso de alguna otra manera sirvió para que sean no tantas las personas que llegaron al punto de concentración, pero que sí evidentemente manifestaron su rechazo frente a un conjunto de decisiones políticas inadecuadas, frente a otras cosas que el gobierno no decide, frente a la implementación ya en el país de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que tiene todos los perjuicios que nos podamos imaginar. Y no solo eso, sino que la semana cierra ya entre sus últimos días con la digamos, el pedido o la orden de captura y de prisión a Ricardo Patiño por una reunión política del Movimiento de la Revolución Ciudadana, en la cual él pidió a sus militantes que de manera pacífica se iniciara lo que llamó una resistencia combativa. Y esto determinó que, digamos, la Fiscalía inicie una investigación. Una jueza, después de elementos de presión, también motivados por la propia Fiscalía, motivaron que tomen una decisión de quitarle la libertad a Ricardo Patiño. Él había salido del país horas antes de que esa decisión se tomara, salió con absoluta legalidad del territorio ecuatoriano, pero no devela sino lo que está pasando en este momento en el Ecuador. Un país que no tiene rumbo, un país que de hecho el rumbo que tiene es el rumbo inadecuado, porque está aplicando la política del Fondo Monetario Internacional, que ya vemos todo lo que genera, por ejemplo en Argentina, lo que ha generado en Haití, lo que generó en Grecia. Hay mucha información, si ustedes quieren, detallada de académicos que han estudiado dónde el Fondo Monetario Internacional interviene en nuestras economías y los resultados que genera. Y generalmente son resultados de poco crecimiento, por lo tanto de aumento del desempleo y por lo tanto de aumento de la pobreza. Así que fue una semana absolutamente combativa para determinados sectores de la sociedad que decidieron manifestarse contra el gobierno, y una semana muy triste para quienes no solamente seguimos a un proceso político, sino que somos también defensores de las libertades en el caso ecuatoriano. Y aquí lo que no se está respetando es la libertad de expresión que pudo haber tenido Ricardo Patiño cuando hizo nada más y nada menos que el llamamiento a la utilización de un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Han salido mucho material en este sentido. Quiero cerrar con 2 elementos, Fernando. Sí, claro que sí. Un material vinculado con es que, fíjate, cuando fueron las elecciones para presidente, ¿no? Y mucha gente del movimiento, creo, se manifestó fuera del tribunal del Consejo Nacional Electoral. Algunos dijeron que venían a incendiar Quito, otros dijeron que a Rafael Correa había que ponerle un anzuelo debajo de la lengua, arrastrarle hasta el Parque Elegido y prenderle fuego. Y ese tipo de cosas pasaron, ¿no es cierto?, bajo la libertad de expresión. En cambio, lo que ha dicho esta resistencia combativa a la que ha convocado Ricardo Patiño es catalogada como instigación. El proceso que se le ha seguido y tuvo este resultado. Y también decir que registramos actos de violencia absolutamente reprochables.
esta imagen que nos ha quedado grabados a todos, y es que en la marcha, frente a una primera acción de la policía, se le cae la bandera a una señora y ella se agacha para poder tomar la bandera del piso, generó que un policía le patee en la cara. Esto me parece que circuló en todo el mundo y fue noticia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal el feriado? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo te ha ido? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Pavel. Buenas tardes a todas las personas que se conectan también vía Twitter. Ya tenemos cerca de entre 40 y 50 personas que se están conectando, nos están escribiendo. A todas ellas su saludo, a aquel usuario que nos pone el hashtag Resistencia Combativa, que está vinculado y que está siguiendo de cerca esta primera reflexión que tú haces. Ya estamos otra vez en nuestro programa y gracias por estar con nosotros. Este mensaje es para usted, que es muy crítico con la realidad del país. Hágalo, escríbalo en nuestras redes sociales. Tome nota, en Twitter puede hacerlo a través de las cuentas PavelML, @PavelML, donde también se transmite este programa en vivo, @Radio La Calle o también @ElferRamírezG. Use la etiqueta Frecuencia Política para poder ubicar y leer todos sus mensajes. Nos quiere enviar un SMS, un WhatsApp, un Telegram, hágalo al 09826-54084. Y hablando un poco de manifestaciones, mi estimado Pavel, la cuenta oficial de Radio La Calle el 20 de abril tuiteó: un día como hoy, pero en 2005, el pueblo de Quito se tomó la calle para decir ya basta al gobierno de Lucio Gutiérrez. Él fue el último mandatario derrocado por el poder popular. ¿Recuerdas qué pasó ese día? La gente hizo historia. ¿Qué estuviste haciendo en ese momento? Estuve en las calles justamente y yo participé en todos los días, que fueron 8 días los que duró el proceso de manifestación en la calle, pidiendo la salida en ese momento de Lucio Gutiérrez por un conjunto de acciones, entre ellas el no cumplimiento de su plan de gobierno. Y estuvimos, Fernando, de una manera autoconvocada que fue creciendo con el tiempo, ¿no? La gente explotó cuando los niveles de violencia fueron mucho más altos, y claro, estábamos todavía en una democracia débil, donde en ese momento se esperó a que sea la fuerza militar la que quite el poder al entonces presidente Lucio Gutiérrez, y después ya devino los sucesos que conocemos, como en el caso de la CEPAL, la posesión del vicepresidente en ese momento Palacios, que asumen unas condiciones de absoluta debilidad. Nosotros en ese momento, con un colectivo que decíamos, nos consideramos un colectivo de investigación militante, hicimos un libro que decía: las jornadas de abril no fueron una fiesta. Y es porque todo el espíritu democrático de protesta que se vio en las calles tuvo una resolución final, que fue la salida del gobierno de Lucio Gutiérrez, y estas efectivamente fueron jornadas de abril, de toda la jornada de abril del 2005, que efectivamente tuvieron ese resultado. Así que yo también tenía como la misma visión de lo que había tuiteado Radio La Calle. Solamente así, muy rápidamente, una pequeña anécdota. El día que fue la marcha, el 16 de abril, particularmente estuve haciendo cobertura vía redes sociales y me encuentro con una señora que llevaba una cacerola con una cuchara de palo. Entonces le digo: ¿usted nos recuerda a los llamados forajidos por el cacerolazo? ¿Por qué? Y ella me dice: simplemente porque esto es igual o peor de que en el gobierno de Gutiérrez. Entonces, para tenerlo ahí, que la gente todavía recuerda, conmemora y muestra su indignación en estas manifestaciones populares. Y seguramente algo de esto y mucho más vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la compañera Gabriela Rivadeneira Burbano, asambleísta nacional de la República del Ecuador. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política, el editorial de Pavel Muñoz. Ni un perseguido más. Los sectores políticos que gobiernan el Ecuador llegaron la semana anterior a uno de los puntos más altos en su vergonzosa estrategia de persecución política. Así como sucedió y sucede en Brasil con Lula y su equipo, en Argentina con Cristina Fernández y sus colaboradores cercanos, en Bolivia contra Evo y algunos miembros de su gobierno, o con el escándalo de las cloacas del Estado en España, montadas contra Pablo Iglesias y Podemos, la persecución y la guerra mediática jurídica son hoy las principales armas del autoritarismo de las derechas. Esta forma de operación del autoritarismo neoliberal es idéntica en latitudes totalmente distintas, pero donde las propuestas del progresismo y de las izquierdas han sido la opción política preferida por nuestros pueblos, al menos en los últimos 15 años. Parecería que quienes tuvimos la opción de servirle honrada y decididamente al país, hubiéramos cometido el error más grande de nuestras vidas, pues soportamos distintas estrategias para amenazar, amedrentar o silenciar. Los entes de control, por ejemplo, inician investigaciones sin distinguir niveles de administración o de responsabilidad.
y ponen contra las cuerdas a miles de funcionarios o exfuncionarios públicos cuyo mayor pecado ha sido trabajar en las soluciones ciudadanas. Antes o después de ello, la prensa, alineada con el bloque de poder dominante, cumple el rol de difundir noticias negativas falsas y con ello asesinar la reputación de sus adversarios políticos, tal como lo relata Humberto Eco al analizar la forma en la que opera la comunicación en nuestros días. Los titulares no informan, sino que condenan a las personas que les interesa anular. Este procedimiento ya no solo suma personas privadas de su libertad, sino también muertes. El suicidio del expresidente peruano Alan García es, desde mi punto de vista, una de las respuestas más frontales que ha recibido la judicialización de la política. Alan García consideró que su cadáver era la mejor forma de demostrar desprecio de sus adversarios políticos. En Ecuador el fenómeno se ha cumplido al pie de la letra. La política como venganza se instaló con el gobierno de Moreno. Su propio binomio presidencial está preso más que por las pruebas del caso, por la fuerza de las circunstancias. Así se señaló oficialmente. El expresidente Correa enfrenta cerca de una veintena de investigaciones en fiscalía. El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana llega a sumar cerca de 300 investigaciones entre Contraloría y Fiscalía. En la práctica, lejos de irse resolviendo cada una de estas investigaciones, se las dilata en el tiempo para utilizarlas como herramienta de presión o amedrentamiento. Una de las cerezas en el pastel, digo una, pues su capacidad de sorprendernos no se detiene, es la orden de captura en contra de Ricardo Patiño. Patiño fue una de las personas más cercanas a Lenín Moreno. Defendió y trabajó decididamente en su precampaña y campaña electoral. De hecho, fue uno de los consejeros más cercanos al inicio del gobierno. Pero Patiño, movido por sus convicciones políticas, cometió un supuesto pecado capital: reclamar con firmeza y decisión los desaciertos y las traiciones del gobierno contra su pueblo. Pero no solo eso. Patiño se atrevió, entre comillas, a pedir a los miembros de su organización política que se organicen de manera pacífica para una resistencia combativa. Este líder político que bordea los 65 años de edad, movido por la indignación, pidió que sus seguidores usen un derecho constitucional, como el derecho a la resistencia, y hoy pesa sobre él una orden de prisión y una alerta roja solicitada al Interpol. Lo más irritante de todo esto es que el discurso oficial se precia de ser tolerante. Dicen que en el país se viven aires de libertad y que la crítica siempre será bienvenida. Esto es falso. Tanto así que en la semana anterior no solo se dio este vergonzoso episodio. Los y las ecuatorianas también fuimos testigos de cómo, en una marcha pacífica organizada para reclamar por todos los atropellos que se han acumulado en estos 2 años, una mujer fue pateada en la cara por un policía cuando ella intentaba recoger del piso la bandera del Ecuador, que se le había caído después de una primera reacción de la fuerza policial. Hoy, la dignidad ejemplar de esa mujer es un motor más para seguir con firmeza del lado correcto de la historia. Este es el editorial de Frecuencia Política. Bienvenida, Gaby, qué bueno que estés aquí con nosotros. Solemos decir que cuando Gaby se conecta, nuestra audiencia sube al doble o se triplica. No siempre, pero a veces sí suele suceder y esperemos que en esta ocasión así sea. Bienvenida, Gaby, qué bueno que estés con nosotros. Quiero empezar con esto, dándote una felicitación y un fuerte abrazo por haber sido una legisladora, y también se te reconoció como la primera mujer presidenta del Parlamento ecuatoriano en recibir una mención de honor del Senado de Argentina, la mención Juana Azurduy. Felicitaciones, Gabriela, qué bueno por eso. Cuéntanos cómo fue. Gracias, Pavel, un saludo muy especial a todos los seguidores, especialmente en redes sociales, un abrazo cariñoso siempre. Y en definitiva, como está el país, Eve nos decía una cosa que es fundamental. Eve de Bonafini, la representante de las madres de la plaza, nos decía: los reconocimientos no son necesarios, pero siempre son una caricia para el alma. Y definitivamente, después de todo lo que estamos viviendo en el Ecuador, haber estado en Argentina toda una semana en una agenda bastante extensa a propósito de recibir esta mención de honor en el Senado, y aquí un agradecimiento a la senadora Marinés Pilati y a todos los que me pudieron acompañar en esa tarde, pues fue realmente reconfortante saber cómo la integración latinoamericana sigue siendo una de las consignas de los sectores progresistas. Y alrededor de esta agenda y de esta condecoración, comentarles también que estuvimos ejecutando una agenda que iba enmarcada en todo el tema de derechos humanos y de persecución de la política, justamente lo que mencionabas tú en tu editorial, el caso Brasil, Argentina y Ecuador como un mismo formato aplicado para retirar o quitar del escenario político a los líderes y dirigentes progresistas. Y estuve entonces en
en Argentina con la dirigente social Milagro Sala, en Jujuy, al norte de Argentina. Estuve también con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y estuve también, a la cual además le enviamos nuestro abrazo solidario por la pérdida de su madre en los últimos días. Y estuve también con Amado Boudou, quien fuera vicepresidente de Cristina Fernández y que se encuentra también en prisión, al cual también mandamos un abrazo fuerte el día de hoy. Ha fallecido su madre también, y estos dolores que les acompañan desde esos centros de reclusión que realmente no les permiten compartir con su familia y sus más allegados estos momentos de dolor. Así que por esos perseguidos políticos, y justo el día de la condecoración fue la entrega de Julian Assange, en mi intervención yo hice la entrega o la mención especial de la mención Juana Azurduy. La recibí en nombre de Julian Assange y de todos los perseguidos políticos de Ecuador, como Jorge Glass, como de América Latina. Insisto, felicitaciones, Gabriela, no solo en nombre mío, sino de los ecuatorianos que seguimos tu trabajo, de la bancada de la Revolución Ciudadana y del proceso político que solemos defender muchos en el caso ecuatoriano, por tus transformaciones y por haber sido tú también parte de esas transformaciones. La primera mujer tan joven que asumiste la legislatura y la presidencia de la Asamblea del Ecuador es digno de ser reconocido a nivel internacional, como así fue en Argentina. Déjame desmenuzar el caso argentino al menos por 3 elementos. El uno, digamos, de estos ribetes de persecución que se ven también en el caso argentino. El otro, que pudiste ver, la realidad económica, una realidad que compartimos cada vez más con la entrada al Fondo Monetario Internacional, y también algunas perspectivas políticas. En Argentina se habla que quien estaría encabezando las posibilidades de repetir la presidenta es justamente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo primero, en la parte de tu agenda, haberla conectado con derechos humanos, del tema de la persecución política, similitudes, diferencias que encuentras con el caso ecuatoriano. El mismo formato, la utilización del sistema de justicia aplicado para los líderes progresistas en complicidad con los grandes medios de comunicación. En Argentina siempre se ha dicho que tienen un gran monopolio de la comunicación. En las diferentes charlas que yo mantuve, tanto en el Instituto Patria, en la Cámara de Diputados, de Senadores, como en la Universidad de La Plata, decíamos, haciendo un símil, que ese monopolio aquí prácticamente se triplica. Es decir, aquí hay un monopolio absoluto. Prácticamente no tenemos ningún medio formal, tenemos solamente medios digitales. Radio Pichincha Universal, que sigue en la disputa, y una disputa fuerte, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de Radio Pichincha Universal, pero es el mismo formato. Como decíamos, son blancos positivos. Los medios de comunicación saben a quién atacar. Utilizan tanto las pantallas, la prensa, la radio, todos los días para desprestigiar y deslegitimar a un cuadro político, que luego para el sistema de justicia es mucho más fácil operar y judicializar a ese actor político. ¿Razones? Ninguna. Hasta ahora, los detenidos y los presos en la región, empezando desde Lula da Silva, pasando por Argentina y llegando a Ecuador con Jorge Glass, ninguno de ellos se les ha comprobado ninguna sola de las pruebas o de las acusaciones que se le han realizado para estar en prisión. Pero ese es el formato como actúa. Y mientras esto pasa, mientras estos líderes políticos son judicializados, sigue la avanzada de un sistema neoliberal aplicado a través de un sistema económico nefasto con las grandes clases populares, y eso es también lo que pudimos evidenciar en Argentina, muchas similitudes. Bueno, allá el Fondo Monetario Internacional ingresó hace más de un año, por lo tanto, yo les decía que era emergente, y aprovechando el acuerdo que se tiene desde el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro con el Instituto Patria, yo les proponía, hagamos un foro sobre las consecuencias del Fondo Monetario Internacional, cosa que también tú lo has propuesto desde el Instituto Eloy Alfaro, para promover lo que está pasando en Argentina desde hace un año, ya los resultados absolutamente claros en contra de las mayorías, lo que está pasando en el Ecuador con los inicios de la aplicación de ese formato, y más aún aterrante después de leer la entrevista que salió de la encargada del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador. Entonces advertimos que viene un nuevo paquetazo y reformas legislativas que nos tocará a nosotros hacer un gran frente ahí en la Asamblea Nacional para evidenciar todo lo que significa ese paquetazo económico en contra de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Algunos han ido mucho más allá, y justamente Argentina, Chile, países que en la década del 60, 70 fueron países donde se instalaron las peores dictaduras que pueda conocer América Latina, dicen que estas son como formas, digamos, modernas. No te matan, no te matan literalmente, pero sí matan tu honra, sí matan la posibilidad. No te ponen la metalleta al frente, pero te ponen la pantalla de televisión. Exactamente, y con la posibilidad y con la clara decisión de anularte. Es por
por eso que Lula, a pesar de toda la persecución, encabezaba las encuestas para ser presidente. Tuvieron que meterlo preso para que no pueda ser presidente. Es por eso que con Rafael Correa, digamos, todo apuntado a que él no pueda volver al país para seguir en una elección presidencial. Veamos que los datos son positivos también en la mayoría de encuestas del caso ecuatoriano para un eventual... caso ecuatoriano, boliviano, argentino y brasileño, digamos. Exactamente. Y ahí te quería preguntar sobre la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo está? ¿Qué dice el ánimo? Digamos, me imagino que por un lado estarán contentos de saber que la gente sigue creyendo que es una opción para gobernar, pero esto también no les empieza a asustar porque entonces saben que sobre esto seguramente la justicia querrá dar una sorpresa. Mira, porque además no solamente han golpeado la figura de Cristina como mujer, como política, sino la figura de su familia, su hija, que además no tiene nada que ver en la política. Ella se ha dedicado al cine, ha estudiado cine, es cineasta, la cual está altamente afectada en su estado de salud, por lo cual está siguiendo un tratamiento en Cuba. Y lo más irónico de este caso es que a su hija, a Florencia, quieren judicializarla por un caso cuando Florencia tenía 13 años. Es decir, lo que están diciendo es que cuando Florencia tenía 13 años, ella era parte de la asociación ilícita de sus padres. Tan aberrante como eso es la persecución que se está realizando en Argentina. Pero ya, como yo digo, este formato de golpear en base a la corrupción y no demostrar absolutamente nada porque jamás van a poder hacerlo, también se desgasta con la gente y la gente empieza a comparar. Es lo que pasa aquí en el Ecuador, la gente empieza a hacer comparativos. Mira qué pasó con el Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Ecuador, el sindicato más grande con el cual nos solidarizamos por todo lo que están viviendo a nivel del ámbito de salud. Dicen, no podemos negar que con Correa el sistema de salud tuvo una gran ganancia y lo que ahora todo prácticamente se está tirando a la borda. Eso es lo que está pasando también en Argentina. Un contraste entre la pésima y nula administración de Macri frente a lo que fueron los años de los kirchneristas, empezando desde Néstor hasta Cristina. Por lo tanto, la gente ya puede comparar esto, de tal manera que como aquí en Ecuador, y lo cual nos alegramos y agradecemos a la población ecuatoriana, cuando tú preguntas a la gente si el día de mañana fueran las elecciones, Correa sigue punteando, Cristina sigue punteando, Lula sigue punteando, y aquí voy a hacer solamente un ejemplo para que la ciudadanía pueda digerir de mejor manera qué es lo que está pasando. Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, es presidente porque Lula está preso. A Lula lo metió preso un juez de apellido Moro. Resulta que gana Bolsonaro y este juez pasa a ser ministro de Justicia. Ese es el engranaje y ese es el amarre que se está cometiendo en nuestros países. Pero vemos con gran esperanza elecciones en Argentina y Bolivia en este año, bueno, de Uruguay también, pero especialmente las elecciones de Argentina y de Bolivia de este año pueden significar, son un gran reto y pueden significar sin duda alguna un viraje si es que se consagra la voluntad de los pueblos. Ahora, bien decías, Gabriela, que mientras esto sucede en el ámbito político, esta judicialización de la política como mecanismo de persecución, por el otro lado, en el económico, las élites recuperan el poder y lo hacen también en algunos casos de mano del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, cuando el presidente Macri entró planteando como opción de salvación el acuerdo con el fondo, lo cierto es que esa economía sigue deteriorada en los mismos términos que se lo hace aquí. Se está golpeada la industria nacional, por lo tanto se golpea el empleo, por lo tanto suben los niveles de pobreza. No sé si pudiste constatar la gran cantidad de argentinos y argentinas que duermen en la calle, que viven en la calle. Es increíble y esto es efecto de la aplicación de las políticas neoliberales. ¿Qué dicen los argentinos sobre esto? Mira, es tan simple como decir que toda la clase media que se benefició de las políticas de redistribución de la riqueza hoy están retornando a la pobreza. Cuando tú dices que hay tarifazos y cuando ves y evidencias que los tarifazos aplicaron a que la luz se triplique el costo, el gas, el agua, es decir, los servicios básicos, bajaron el presupuesto a los temas de educación, de salud, de seguridad social, por lo tanto, la gente lo que ha tenido es que retornar a las calles y es sumamente duro ver como en las plazas y en las calles tú ves indigentes cargados con sus fundas de las pocas pertenencias que les quedan y deambulando por las calles de Argentina. Eso es doloroso y por eso también nos congratulamos de ver a compañeros como Axel Kicillof, como el mismo Máximo Kirchner, recorriendo las calles permanentemente y organizando a esa gente. La única forma de poner un alto a la avanzada neoliberal es la gente y la organización popular para poner un alto desde lo electoral. A eso tenemos que ir y esa conciencia es la que tenemos que generar a nivel de todo el país. Aquí va más allá de la disputa entre Correa, entre Cristina, entre Lula. No, es la disputa de un modelo de gestión país. O queremos
beneficiar o que el Fondo Monetario Internacional beneficie a los acumuladores del capital, o nos permitimos desde el sector social, desde las grandes masas populares, realmente replantear un proyecto nacional, un proyecto popular que pueda realmente devolver y respetar los derechos de la gente. Efectivamente, y esto vemos que sucede en el caso ecuatoriano, que todavía no lo tenemos claro. Efectivamente, ayer en el diario El Comercio aparece una entrevista de una representante del Fondo Monetario Internacional que parece la representante más clara del gobierno, digamos, básicamente dio la línea de gobierno. Por lo menos salió a decir lo que el ministro de Economía nunca ha dicho, ¿no? Creo que tienen tanto miedo de la reacción popular a lo que pueda decir cualquier recadero del gobierno que ahora tuvieron que acudir a que sea la encargada del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador la que diga claramente la hoja de ruta. Y eso aterra, porque eso quiere decir no solamente todo lo que viene, sino que además el gobierno tiene un equipo mediocre. Cuando nos dicen desestabilizadores, y lo hemos dicho en el Pleno, lo dije en el Pleno hace 2 semanas, lo has dicho tú, lo ha dicho Marcelo, lo ha dicho un montón de compañeros. Aquí el principal desestabilizador es Moreno y todo su equipo mediocre del gabinete. Eso es lo que realmente estamos viendo y eso aterra más, porque entonces quiere decir en manos de quién estamos. Por algo, el 70% de los ecuatorianos en las encuestas dicen que están conscientes de que este país no tiene rumbo y que el presidente Moreno y su equipo no tiene idea por dónde enrumbar la economía del país. Tenemos un nuevo dato que habla del 80% y el dato de credibilidad del 17%, con lo cual es un escenario absolutamente perjudicial para el gobierno. Se habla de reformas en el ámbito laboral que no van a ser sino una flexibilización laboral y la pérdida de derechos y conquistas efectivamente laborales. Y la otra, digamos, una eliminación seguramente de exoneración en el ámbito tributario. Esto significa que tal vez mañana pasado los ecuatorianos ya no vamos a poder declarar gastos en salud, gastos en educación para ser deducibles del impuesto a la renta y por lo tanto este paquetazo va dirigido no hacia quienes pueden soportarlo. Fijémonos nada más después de la lamentable accidente en el caso de la Catedral de Notre Dame, cómo cerca de 800 millones de euros fueron levantados en 2 días, en 48 horas para la reconstrucción, pero evidentemente nunca topamos los temas del hambre en el mundo que son tan apremiantes. Así que lo que se viene en materia económica para el Ecuador es definitivamente en materia de preocupación. Te vimos muy sensible porque ese día coincidía que el gobierno ecuatoriano entregaba a uno de sus ciudadanos, un ciudadano por naturalización como Julian Assange, y lo diste en homenaje a él, le presentabas en homenaje a él tu condecoración. Cuéntanos de esa sensibilidad. ¿Qué ha significado? A veces da la sensación que con nuestra gente no explicamos elementos que pueden ser importantes, pero Assange para el mundo no es simplemente, digamos, o como se ha querido vender, un hacker que ha puesto en conocimiento información privada. No, es una persona que pudo poner en conocimiento de la humanidad temas desastrosos que cometían algunos gobiernos y en este sentido su entrega muchos la catalogan como un terrible error histórico. A ver, para recapitular para los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando y como tú bien lo dices, para tener elementos del debate en un tema tan sensible como Julian Assange. Julian Assange es el creador, el fundador y director de Wikileaks. Wikileaks es una organización informática de índole internacional sin fines de lucro que trabaja justamente en la develación de cables, correos, de mensajería que delata cómo se realiza espionaje especialmente desde el gobierno de los Estados Unidos hacia los otros gobiernos del mundo para poder a través de este espionaje ingerir en las políticas locales. Cuando esto salió a la luz, obviamente Estados Unidos no dudó y catalogó a Julian Assange como parte de su enemigo número 1. Esa fue la categorización que le dieron a Julian Assange. ¿Cuál fue el pretexto justamente para la orden de su detención? Fue una supuesta denuncia de tema de violación sexual, la cual hace 1 año fue justamente ya archivada por no tener elementos de juicio. Era, como lo hemos evidenciado, era solamente el pretexto y el show levantado para su judicialización. Cuando él entró a la embajada, fue dado, después de un riguroso análisis de toda la información, se le dio asilo. Un asilo se da justamente a una persona que corre riesgo y está en eminente riesgo su vida. Como lo dice Baltasar Garzón, que es justamente el abogado, el doctor que coordina el equipo de defensa de Julian Assange, cuando solamente se le puede retirar el asilo cuando esa persona haya pasado el peligro inminente. Sin embargo, en este caso se ha triplicado el peligro y con mucho dolor
vimos una entrega en la que además no solamente se afectó la misma norma constitucional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino que el gobierno ecuatoriano permitió que en territorio ecuatoriano, como es la embajada, ingrese policía extranjera a arrastrar prácticamente a un ciudadano ecuatoriano que en ese momento ya tenía la ciudadanía, y recordemos, no por voluntad o dentro del gobierno de Rafael Correa, sino ya en el gobierno de Lenín Moreno, bajo una supuesta estrategia que en su momento elevó la canciller María Fernanda Espinosa para justamente dotarle de un salvoconducto que lo pueda poner a salvo. Sin embargo, eso no se dio, y ese día lo que se hizo fue entregar a un ciudadano ecuatoriano a través de policía extranjera en territorio ecuatoriano, y prácticamente son 2 semanas que Julián Assange se encuentra detenido en Londres sin poder ver a sus abogados, a su familia, ni recibir la atención médica que requiere de emergencia. Hemos visto con dolor a su madre recorrer a todos los organismos internacionales. El día de hoy ha salido justamente la noticia de que son 2 semanas que Julián Assange no puede ver a sus abogados y a su parte defensora. ¿Cómo no entonces sentirnos dolidos ante la afectación de los derechos humanos? Julián Assange lo que significa para el mundo es esa libertad de investigación de un periodista, por lo tanto, libertad de expresión que está siendo mancillada por el oportunismo de un gobierno y el entreguismo de un gobierno como el gobierno ecuatoriano a las mismas recetas del Fondo Monetario Internacional. Y recordemos que todo esto se da después de la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, al Ecuador y a otros países de América Latina, en donde otras cosas que toparon temas arancelarios, temas del Tratado de Libre Comercio, temas del bloqueo de Venezuela, también se topó el tema de Julián Assange en una agenda reservada. Así que todo esto no es casual, y eso es lo que más nos duele, que no habrá tiempo para que Moreno pida perdón a la humanidad por haber entregado a Julián Assange cometiendo un delito que muchos analistas y constitucionalistas lo han tildado como delito de lesa humanidad. Nosotros tenemos un diálogo cordial, ameno, además muy interesante, con la legisladora nacional de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira. Te llevo al terreno nacional, Gabriela, para que nos comentes la marcha del 16 de abril de la semana anterior, casi hace 8 días. Se juntaron las consignas contra el Fondo Monetario Internacional, contra los despidos de buena parte del sector público. Se habla de ya 12.000 despedidos del sector público, Radio Pichincha Universal cerrada, los elementos de persecución, unos retrocesos en la política social. Hoy mismo se anunciaba de que los uniformes y el desayuno escolar vuelven a la lógica de la focalización, es decir, lo que ya vivimos en el liberalismo de los años 80, los años 90, no la lógica de derechos, sino focalizar, entre comillas, a los que más necesitan, generando problemas de inequidad en nuestra sociedad. Todo eso se acumuló en la marcha del 16 de abril. Mucha gente, cerca de 20.000 personas, se habla en el recuento oficial. Pero ¿cómo notaste el ánimo de la gente? ¿Cómo notaste, digamos, cuáles son las consignas más sentidas? ¿Qué es lo que la gente quiere, digamos, en el futuro cercano? Mira, me parece que esa marcha nos deja grandes lecturas. Una de ellas es cómo un pueblo se está cada vez más dispuesto a movilizarse como frente a las políticas que está implementando el presidente Moreno, pero además muchos jóvenes, lo que da una característica diferente a una marcha de carácter nacional. Jóvenes que fueron con sus tambores, con sus expresiones culturales, habían hecho una serie de máscaras para denotar el tema del supuesto hacker, o lo que están asimilando al caso de Julián Assange, mucha música, letreros, es decir, era sin duda alguna una marcha nacional de resistencia, como lo sabemos hacer desde el sector progresista, que es también con mucha alegría y con mucha esperanza. Como decimos siempre nosotros, que nos roben todo menos la esperanza, y lo que se ve en un gran sector de la población es justamente esa esperanza que se manifiesta a través de las calles. Mucha gente adulta, muchos niños, lo cual también nos atemorizaba en el momento de la represión, porque esa represión y esos gases lacrimógenos que lanzaron a mansalva a la marcha, que además fue cortada en 3 tramos, como la estrategia que utilizó la policía ese día para dispersar a la gente de la marcha, que fueron en efecto 20.000 personas movilizadas en las calles de Quito. Eso también llegó a personas de la tercera edad, también llegó a niños, también llegó a mujeres, como el ejemplo que vimos justamente a través de los videos que se socializaban y se difundían en redes sociales, como
Coronel, Paola Coronel, que fue justamente la señora de rojo que nosotros le vemos en los videos, la cual se agacha a coger su bandera y es pateada por uno de los integrantes de la Policía Nacional. Tuvimos como saldo de esa marcha 16 personas detenidas, todas salieron en libertad al mismo día o al día siguiente, porque obviamente no tenían pruebas, algunas pocas salieron con contravención. Tuvimos cerca de 20 personas heridas en las diferentes casas de salud en Quito, y heridas justamente a través de toletazos, de golpes que dio los miembros de la Policía Nacional que estuvieron ahí para el efectivo, de tal manera que nos dolió porque una marcha pacífica, que fue convocada en tono pacífico y que las consignas eran absolutamente claras en contra del desgobierno, se convirtió en una tarde y en una noche de la más brutal represión policial que no pueden justificar por parte del gobierno. Pero eso, en vez de bajar la guardia o de poner más temerosa a la gente, ha aprendido mucho la indignación de la gente y ya están anunciando nuevas movilizaciones para el 1 de mayo, así es que yo creo que hay que redefinir desde el Estado, y este es un llamado al gobierno. El gobierno no puede utilizar la fuerza de la Policía Nacional o la fuerza militar a golpes en las calles. Este es un rechazo que se está sintiendo en contra del presidente Moreno y de la corrupción alrededor del presidente Moreno, que está salpicando a través de los INA Papers, lo cual también se dio en esa marcha. Fue una de las consignas claras, la apertura de la cuenta INA Papers de INA Investment Corporation, que es justamente esta empresa que la abrió el hermano de Lenín Moreno y que prácticamente ha salpicado toda la familia presidencial. También cabe destacar, Gabriela, que algunos sectores sindicales, por ejemplo, antes no estaban del todo dispuestos a compartir una marcha con el sector que reconocen como de la Revolución Ciudadana, el sector correísta, pero ahora sí han decidido sumarse. Sin embargo, siguen quitando algún silencio de las verdaderas y auténticas izquierdas del país, ¿no? No han dicho nada frente al Fondo Monetario, no han dicho nada frente a los escenarios de persecución, pero da la sensación que distintos sectores, ya no tanto políticos sino ciudadanos, se están sumando a estas jornadas de movilización que empiezan a ser anunciadas. ¿Qué perspectivas, qué ves sobre eso? ¿Ves que se van a seguir sumando sectores? ¿Ves que ya nos adviertes que efectivamente la violencia, lejos de, invitar a que la gente no participe en las marchas, más bien están anunciando que hay que seguir movilizados? Sí, y qué pertinente, Pavel, que lo mencionas de esa manera, porque hemos visto sectores que antes del correísmo tenían una visión absolutamente antineoliberal, y esa era una de las consignas fuertes. Y me refiero a la representación del ala partidaria del movimiento indígena, por ejemplo, que ahora lo vemos invisibles frente a la problemática que estamos viviendo en el país. Es increíble cómo en la asamblea no dicen nada el sector que representa Pachacutic, ¿no? No, pero además ni en la asamblea ni en ningún otro espacio. Es decir, con dolor vemos cómo el discurso antineoliberal se ha difuminado de toda la parte discursiva de la representación del ala partidaria del sector indígena. Siempre lo menciono así porque a veces solemos generalizar al movimiento indígena, y hay un gran sector como la FEI, la FENOCIN, entre otras organizaciones de segundo y tercer grado que están movilizándose en territorio y que son las que están además a través de los agricultores cerrando carreteras desde el mes de noviembre, especialmente el sector de los arroceros en la costa y de los pescadores artesanales. Entonces ahí vemos un vaciamiento realmente de lo que es la dirigencia supuestamente de la izquierda radical del país frente a la actual circunstancia que estamos viviendo. Pero eso para nada ha inhibido que otros sectores tomen la batuta y tomen la posta. Y la semana anterior quiero decirles que hemos mantenido una reunión muy fructífera con los representantes del comercio, de los comerciantes minoritarios, de los trabajadores del sector del transporte, de los trabajadores de la red de maestros del Ecuador, con el sector del sindicato de trabajadores de la salud, con sectores agropecuarios, es decir, esa Asamblea Nacional Ciudadana, que fue la apuesta por la configuración de un gran frente nacional de organizaciones sociales, sin duda alguna va a estar presente ahora de manera más visible a nivel de la política nacional, y me parece que ahí es donde entra el debate de qué es lo que realmente queremos. ¿Qué queremos como pueblo ecuatoriano? ¿O vamos a seguir disputando la política entre correístas y anticorreístas, o definitivamente damos un paso hacia pensar en esa agenda país en donde todos los sectores progresistas, todos los sectores populares, los representantes de los sindicatos, de los transportistas, de los agricultores, de las pequeñas y medianas empresas e industria de nuestro país tienen que empezar a organizarse y a manifestarse para saber qué tipo de país es el que queremos construir?
2, 3 minutos para cerrar esta entrevista, Gabriela. Muy cierto lo que dices, en este momento no es una cosa de, como ha querido vender cierto sector de la prensa, entre correístas y anticorreístas, es una cosa donde lo que se juega para el país en la implementación de una agenda neoliberal es muy complicada. Y por lo tanto es una buena noticia que más sectores decidan unirse a jornadas de movilización que recordemos que en los años 90 solamente hubo una posibilidad frente a la agenda neoliberal y es estar presente en las calles. En ese momento, en el año 90, una importantísima participación del movimiento indígena que hoy lastimosamente no ha sido así. Cierro con un elemento breve, lo de Ricardo Patiño. Nos ha dolido profundamente, nuevamente de determinado sector de la prensa ha querido mostrar eso como si fuera un caso de corrupción, cuando en realidad es en una reunión de militantes a sus militantes, hace una convocatoria pacífica a una resistencia combativa. Tu reacción sobre esta terrible orden de prisión contra el compañero Ricardo Patiño. Esta es la muestra más clara de la persecución política a través del sistema de justicia que tenemos en el país. Y aquí estar alertas, queridos ciudadanos y ciudadanas, porque más allá de una orden de prisión contra un dirigente político por haber llamado en un discurso a la organización política, y claro que usó las palabras de resistencia combativa, y de manera inmediata dijo, sin violencia vamos a demostrar en la organización popular esa resistencia. Quiero agradecer a los cientos y miles de ecuatorianos y de latinoamericanos que se han sumado a la campaña Somos y Hacemos y Llamamos a la Resistencia Combativa, porque no puede ser que por un discurso político se empiece a judicializar a los actores y dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana en este país. Bien lo dices, y eso es lo que empezamos justamente en esta entrevista diciendo de los presos políticos, y justamente son presos políticos porque han querido mancillar con temas de justicia, especialmente temas de supuestos indicios de corrupción, a estos líderes que los tienen justamente detenidos para inhabilitarlos frente a la operación política que están haciendo en sus países. Pero se equivocan, porque Ricardo Patiño, que está a salvo, ventajosamente está a salvo de las maniobras de este gobierno y de su persecución política, a lo que ha hecho es reproducir más Ricardos Patiños y más dirigentes barriales, vecinales, parroquiales en la organización popular. Hoy el Ecuador está viviendo una reorganización de ese polo popular en todo el territorio ecuatoriano y es lo que nos alegra. Parte de eso, pues parte de nuestro triunfo de las pasadas elecciones seccionales fue esa reorganización que están viviendo los ecuatorianos a nivel territorial, que no para, más bien se profundiza porque sabemos bien lo que está en juego. En la marcha, Pavel, comentarte justamente que lo hicimos a nombre de Ricardo, que ese día ya no pudo acompañarnos por la alerta de su detención. Hacemos un llamado también a estar pendiente de las alertas de detención que tenemos sobre otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, pero también decirles que estamos dispuestos con la organización que se está generando a nivel de todo el territorio ecuatoriano a dar las disputas que tengamos que dar. Y eso no nos llena de valentía ni nos envalentona, no, lo hacemos con la convicción y la firmeza, la lealtad y la coherencia que necesita nuestro pueblo en momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Así que vamos a seguir dando la disputa, lo haremos con rebelde alegría, lo haremos desde esa resistencia combativa, en paz, lo haremos sin violencia, pero vamos a dar las disputas que tengamos que dar. Si es ahora, si es mañana, si es un año, en el 2021, vamos a estar listos para enfrentar lo que tengamos que enfrentar como fuerza popular para reconstruir este proyecto nacional. Como Radio La Calle, como Frecuencia Política y en nombre personal me sumo a las palabras de Gabriela Rivadeneira y un fuerte abrazo para Ricardo Patiño donde quiera que se encuentre, para su esposa Miriam, para su hija y sus nietos. Pocas veces he visto un abuelo tan cariñoso como Ricardo Patiño y un militante tan comprometido, así que donde quiera que esté Ricardo Patiño, compañero, un fuerte abrazo, estamos contigo y cada vez seremos más los que reclamemos frente a estas injusticias en nombre no solamente tuyo, sino de los perseguidos políticos que en este momento tengan la claridad que no es una consigna política, son realidades que se viven cotidianamente. No solemos ver a los miles de directores jurídicos, directores de planificación, directores de área con los que a veces me encuentro en la calle,
y con temor saludan diciendo que son también parte de una brutal persecución que se ha implementado no solamente en el Ecuador, sino que vemos es una estrategia extendida en América Latina. Muchísimas gracias, Gabriela. Terminamos la entrevista, decirte que compartas también este programa en tus redes, que invites a que sigan en Radio La Calle, y los días miércoles hacemos el reprise en nuestra cuenta de Facebook Live, así que esperemos que eso también lo puedas compartir. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias, Pavel, y un saludo muy especial a todos los que siguen este programa. Un abrazo cariñoso y a vernos en las calles. Estadísticas, datos e información para conocer nuestra realidad y tomar decisiones. En Frecuencia Política, esto es La Cifra de la Semana. Bueno, Pavel, muchísimas gracias también a nuestra audiencia por seguirnos en nuestras redes sociales. Rápidamente, la cifra de la semana. En esta oportunidad no nos acompaña Juan Pablo Jaramillo, lo hará la próxima. La generación de electricidad hidroeléctrica alcanzó un récord durante 2018. Se situó en el 81% de la generación total de electricidad, un incremento sustancial con respecto a la de 5 años atrás, en la que la generación de electricidad con agua constituía el 50% de la oferta y el resto constituía generación de origen térmico con un alto costo ambiental y de importación de derivados. El incremento tiene origen en la puesta en funcionamiento de las grandes inversiones realizadas en la última década, con proyectos como Coca-Cola Sinclair, Manduriacu, Sopladora, San Francisco, entre otras, cuyo objetivo es cambiar la matriz energética del país. Gracias, extrañamos esta vez la presencia de Juan Pablo Jaramillo con la cifra de la semana, y cerramos con Paulina Enríquez, que nos tiene datos de redes sociales. ¿Qué ha pasado con las redes sociales, Pauli? Buenas noches, Pavel, buenas noches a toda nuestra audiencia, gracias por mantenerse conectados por Radio La Calle. Hoy hablaremos de varios temas que han estado en las redes sociales. Uno de ellos, y que ha llamado la atención, que ya lo había mencionado ustedes, el tema del video de Paola. La asambleísta Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, posteó en su muro de Facebook: como mujer convencida de las causas, repudio el uso brutal de la fuerza que fuimos víctimas este 16 de abril por parte de los miembros de la Policía Nacional de Ecuador, quienes tienen la obligación de defender la integridad de los ciudadanos. Qué lástima que el pensar diferente nos lleve a una terrible agresión a nosotros. E incluso aquí le nombra a la ministra María Paula Romo, quien ha sido defensora del tema de derechos de las mujeres, pero que en realidad no se ha visto sus expresiones. Y en lo internacional, uno de los temas que causó consternación fue la muerte de Alan García. El pasado miércoles 17 de abril circuló una noticia a través de la red social @actualidadrt. Última hora, fallece el expresidente peruano Alan García tras dispararse un tiro en la cabeza. En un documento que se circuló en las redes sociales, el cual había escrito el exmandatario, se rescató un fragmento. He visto a otros mandatarios desposados que no han logrado salir de esto y que han tenido que no han podido ni defenderse, y por eso él accedió a hacer esto y quitarse la vida. Gracias, Paulina. De manera muy breve, solidarizarnos con Sri Lanka y con todos los que fueron víctimas de los atentados de iglesias y hoteles. Dejaron cerca de 207 muertos. Comentarles también que esta semana inicia el proceso contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. El juicio político que había sido planteado se empieza a desarrollar esta semana. Las expresiones del presidente, que vuelve al neoliberalismo de los 90, diciendo que atenderemos con uniformes y desayuno escolar a estudiantes que más lo necesiten. Además lo pone en términos de promesa, lo cual realmente es sintomático. A todas las personas que se conectaron desde Brasil, desde distintas partes del Ecuador, de Salinas, a las personas de la televisión legislativa que nos están siguiendo también, un saludo cordial a todos ellos, y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 6 de la tarde. Así es, un gusto haber contado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.